acostar en el Café de la Mandrágora, un lugar un tanto místico para poder hacer este laberinto. Héctor, por favor, comienzas con Faulkner, con El ruido y la furia, esta novela. Adelante. Bueno, pues a mí esta novela la escuché yo en alguna conversación referente de Shakespeare, del cuento de Macbeth. Por eso intenté que lleváramos el ciclo de Macbeth previo a después dar esta y meterla casi a fuerza con calza. Con calza esta. Y recuerdo la frase, era una que les mandaba, que dice que es la frase donde se suicida Lady Macbeth y que menciona después en soliloquio Macbeth, ¿no? Dice: mañana y mañana y mañana se arrastra con paso mezquino día tras día hasta la sílaba final del tiempo escrito, y la luz de todo nuestro ayer guió a los bobos hacia el polvo de la muerte. Apágate, apágate, breve llama. La vida es una sombra que camina, un pobre actor que en una escena se arrebata y contonea y nunca más se le oye. Es un cuento que cuenta un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Esta frase creo que es la que trastoca a Faulkner y a partir de eso idea esta novela, ¿no? La novela creo que es complicada de pasar las primeras 100 páginas, yo creo. Cuando llegas con Quentin sientes una calma, porque Benji, la mente de Benji es sentir. O sea, al menos yo lo vi así, es sentir y es percibir casi todo, y los saltos constantes que son de la mente de Benji no te dejan como que no te hacen una lectura pasible o sencilla. A mí me costó mucho lo que les comentaba, yo le di ya cierto sentido hasta que mi mamá me dijo: es que repite personaje. Es cierto, ya sé, ya entiendo por qué está diciendo mujer, por qué está diciendo que Quentin hombre, o sea, ahora ya tiene cierto sentido. Parecería ser complicada y yo creo que la lectura se presta como para aventarla en las primeras 100 hojas si no le encuentras cierto orden. Viene, según yo tengo, de este estilo de escritura también del James Joyce, de esta corriente que se llama el fluir de la conciencia, ¿no? Que estamos escuchando los pensamientos de cada personaje, ¿no? O sea, porque no es tal cual, no tiene una linealidad de pensamiento, sino que es como estar en la mente de él, ¿no? De repente divaga y empieza a pensar en otras cosas y luego da sus saltos de tiempo. Entonces yo creo que es lo que hace experimentalmente atractiva la novela. Si tú pasas de las 100 hojas y comprendes ciertas cosas, la novela se te va haciendo un poco más laxa, ¿no? Hay un escrito que yo escuchaba a un chico que nombraba, que era un análisis que hace Borges y Semboran sobre Faulkner, en el cual dice: es un hombre de genio deliberado, casi perversamente caótico. O sea, parece que todo este caos que está ahí está nada más como caos, ¿no? Como ruido, por así decirlo, como la novela, pero realmente todo va tomando cierto orden conforme avanzas en la misma novela, se va ordenando todo ese ruido, va haciendo algo, ¿no? De sentido en algún punto. Lo caótico del inicio que yo sentí con Benji, a pesar de que es puro sentir, son los saltos de tiempo, que era algo que decía, ¿no? Que Faulkner no tenía o sea, le gusta ser perverso, pero no tanto, porque sí le gustaba decir así como que aquí va a haber un salto de tiempo, va con manuscrita, cuando hay tal otro tiempo tiene que ir con otro color. Lo malo es que no parece que les haya importado mucho a quien editó, ¿no? Esta obra. La novela, creo que para darle un sentido rápido a quien la lee, se divide en cuatro protagonistas. Cada uno vamos a introducirnos en su cabeza. Primero es la narración de Benji, que es el 7 de abril de 1928. En ella vemos el pensamiento de este idiota, que es el que él toma, ¿no? Es narrado por un idiota. Ajá, o sea, directamente de la frase de Shakespeare, ¿no? O sea, viene de ahí. Yo lo tomo a Benji como una persona sumamente sensorial, que era lo que les comentaba. Me parece que aparte cada pensamiento, cada línea de pensamiento está conectado hacia un recuerdo. Hay ciertas constantes en el libro que yo noté, no sé si a lo mejor a ustedes les pareció, pero me parece que una es el tiempo, que es Quentin el que está obsesionado. Hay otra que es el honor, que también está Jason obsesionado, y la mamá, ¿no? Caroline se llama la madre, si no mal recuerdo. Y
había otras, hay una de la sombra, por ejemplo, la selva, el bosque también. Y si nos fijamos en cada personaje, aparte cada personaje tiene sus propias muletillas al pensar. En el caso de Benji, el que yo notaba mucho era la de cállate. Y me puse a llorar y decía cállate. O sea, era constantemente este silencio, ¿no? Así como decirle, a silencio deja a las demás personas, ¿no? Después de eso, damos un salto brusco hacia atrás, 2 de junio de 1910, que son 10 años previos, en los cuales vamos a escuchar a la narración que a mí fue la que más me gustó, que es la de Quentin, la cual inicia, ¿no? De Quentin con el recuerdo de su padre, ¿no? De cómo es que le está heredando un reloj, y un reloj que ni siquiera sirve, ¿no? Que lo lleva a reparar porque nada más creo que se queda sin manecillas, ¿no? Y es un personaje bastante extraño. Vemos aquí quizás más de forma más desinhibida o un poco más brusca de Faulkner en este personaje, cuando describe las cuestiones estas del sexo con su hermana, porque si bien hay algunas notas que se podrían ver en Benji, ¿no? De una atracción hacia Candy o Candace, no se ven tan sencillas, ¿no? Aquí con Quentin es obviamente directo, ¿no? Y el amor que siente, ¿no? Él hacia ella, y el desprecio que siente, ¿no? En algún punto. Hay anécdotas que también me parecen maravillosas, como las tomaremos después, como esta que mencionaba Omar, de la niña comiendo su pan, ¿no? Y todo el trayecto que hace, todo este via crucis. A mí me pareció el personaje más interesante, o sea, con esta obsesión del tiempo. Y él, si no mal recuerdo, sus muletillas o sus obsesiones eran las sombras, porque había un constante uso de las sombras, y la sombra, y la sombra, y la madre selva, que era también curiosamente algo que le decía Benji, ¿no? Hacia Kanda siempre se refería a ella como bosque, huele a bosque, huele a bosque, huele a bosque, y él decía algo como madre selva, madre selva, madre selva, ¿no? Eran sus especie de muletillas. De ahí regresamos, más bien volvemos a avanzar en el tiempo, al 6 de abril de 1928, es decir, estamos en el mismo día que estábamos al inicio, nada más que desde la visión de Jason. En la versión de Jason es la mente que a mí más me dolió quizás transitar en esta lectura, porque es el hombre moderno. Yo siento el hombre obsesionado con el dinero, y aparte alguien que le dolió tanto que se le haya rechazado lo que se supone que se le prometió, como era un puesto en el banco, y constantemente está amargado por lo mismo y piensa hacer pagar a los demás, ¿no? Lo que él considera que es justo. O sea, porque hasta eso no es un hombre completamente cruel. Si bien es cruel, justifica su crueldad, ¿no? O sea, yo a él lo veía y me pareció la mente más dolorosa de transitar por lo mismo, por ser el hombre demasiado moderno, ¿no? O sea, ya no había mucho corazón dentro de él, sino más bien era mente y una mentalidad fría, ¿no? O sea, hay una parte donde le suplican por las entradas y las quema, ¿no? Y dice, yo no quiero ir. Dice, dame 5 centavos, no los tengo. Ah, entonces las quemo. O sea, no sé, había algo dentro de ese hombre sumamente mal, ¿no? De ahí avanzamos 2 días, porque es del 8 de abril de 1928, y con cerramos. Que se me fue el nombre de la sirvienta. Bueno, este es, ¿cómo? Dilse. Bueno, principalmente es narrado en tercera persona, y principalmente se sigue a Dilse, pero no todo el tiempo. Hay partes donde también interviene Jason, creo, narrado en tercera persona. Esta parte me parece interesante el cómo cierra este libro, porque lo cierra en una tercera persona, ¿no? O sea, como si fuera como ya de alguna forma más relajada la pluma, y el hecho de que te da una visión general de lo que está sucediendo visto desde la visión de una empleada, ¿no? De cómo es que todo va progresando aún. Alguna parte en la que escuché decía que concretaba Joyce, que concretaba aquí Faulkner, perdón, la visión de la cultura o de los Estados Unidos en este libro, ¿no? O sea, cada mente que transitábamos era una especie como de sentir, ¿no? Y que aparte creo que Faulkner es muy conocido por hacer sus análisis a partir de la sociedad de Estados Unidos, pero no solamente la sociedad de Estados Unidos, sino la sociedad sureña de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé, ya
con este breve resumen que quizás les ayude si es que llegan por accidente a este libro o por curiosidad. Les quisiera preguntar cómo fueron sus... ¿Cómo les fue a ustedes? Si sufrieron igual o en menor grado. Adelante, Joaquín. Gracias, Héctor. Bueno, pues mira, a título personal esta novela parece que estamos en el ciclo de la literatura experimental, porque al igual que con Clarice Lispector, esta novela también llega a haber puntos donde resulta difícil de leer y hasta cierta forma un reto. ¿Por qué? Porque aquí Faulkner nos reta a leer y aproximarnos a la literatura de formas poco convencionales, sobre todo en este juego que hace de los 4 puntos de vista. El punto de vista de Benji, los saltos en el tiempo, el punto de vista del hermano Quentin que se va a Harvard, el avaro de Jason y finalmente el punto de vista de la matriarca de las sirvientes, que es Dilsai, que es esta mujer negra que siempre sirvió a los Compson junto con su familia y sus hijos, que al parecer los hijos también ves que tenían ahí como cierto rivalidad así, no sé, con Benji, porque siempre hacían cosas como que desesperó un poco al muchacho, pero bueno, eso es otra cuestión. Leí sobre el autor y vi que rescata mucho el tipo de James Joyce, y sí le creo, porque el Ulises también tiene una literatura que también no es fácil de leer, de este escritor británico, sobre todo en la parte donde no hay puntos, porque hay una parte del relato de Faulkner donde no utiliza puntos y comas, y eso sí resulta también un poco difícil para la lectura chocante, porque tú dices, a ver, ¿cuándo pones una pausa? ya me cansé en esta parte. Creo que fue en la parte de Jason donde ya no había puntos y comas, y no, ahorita me corrigen, pero aquí lo importante de este tipo de literatura es como, no sé si busca de construir o mostrar una forma alternativa de presentar las historias y cómo presentar una narrativa que gira en torno a una familia en decadencia, valga la redundancia. En este caso estamos hablando de un contexto que también leí de Faulkner, que se llama el sur profundo. Este sur, como saben que está actualmente, incluso las regiones como Mississippi, Alabama, Georgia, son la parte más conservadora de Estados Unidos. De hecho, toda la parte republicana, Ku Klux Klan, pues ronda por ahí, ¿no? Entonces ahí, los votantes de Trump están ahí, sí o sí. Entonces ahí, ¿cuál es la cosa? Que Faulkner juega también con esta idiosincrasia. Les venía diciendo antes de la entrada de lo siguiente de nuestra comida. Está esta parte del sur profundo, que también suena interesante en el contexto, como Faulkner trata de dar cuenta de una familia que venía de una pequeña aristocracia. De hecho, eso lo pudieron haber visto en el apéndice, que tuvo su éxito en Estados Unidos desde el siglo XVI hasta mediados del siglo, casi del XIX y buena parte y partecita del XX, y después ya la familia fue en picada. Sobre todo con el nacimiento de Benji, que tenía otro nombre incluso, Maury, y después le cambian el nombre porque es así como la vergüenza de la familia. Jason, cuando muere la mamá, lo meten en un psiquiátrico. Entonces ahí como que tratamos de ver de cómo la parte de lo que no está ordenado, lo que no funciona, lo esconde. Y cómo, pero también eso le cuesta a Jason, porque Jason ve que le roban el dinero. La hija de Candace Quentin, que se ve que usa el Timbaqui de circo, y le roba todo el dinero, y el otro Jason encanijado busca hasta la autoridad que le ayude, pero la autoridad no lo ayuda, y trata de seguirlos por su cuenta hasta un pobladito, después ya les pierden la pista. Y es ahí donde vemos más parte de la decadencia, ¿no? O sea, sí, Jason no era un alma de Dios, también se quiso transar a su hermana, pero digamos que como que ahí tomó un poco de su propio chocolate cuando le roba lo que sería su sobrino. Aquí, ¿cuál es la cuestión? Tratamos de ver el contexto histórico y cómo este contexto se va conectando con la forma que Faulkner trata en la literatura de expresar su sentir cultural en el sur, que se diferenciaría de novelas que se escribían, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos, con otras idiosincrasias. Y ahí podemos ir viendo cómo se va moviendo este tipo de pensamiento. Lo que rescatas de Hamlet, sí está ahí Macbeth, el cuento de Ruido y Furia contado por un idiota, que nos funarían si lo repetimos mucho, pero es que ahí está patente cómo vamos conectando todas las cosas. Esas son las impresiones que yo me llevaría de inicio. Gracias, Héctor. Adelante, Néstor. Bueno, a mí me alegra no ser el único, y bueno, y entonces lo primero que pasó por mi mente es, dije, bueno, así como alguna vez se tuvo que hacer con el Silmarillion, pues voy a sacar mis notas y voy a anotar cada nombre que salga y voy a hacerle una identidad para saber quién es quién y en qué momentos. Entonces sí me agobié de alguna manera con el uso deliberado
de los nombres y la confusión de los géneros que hay en la primera parte, sobre todo, de Benji. Entonces uno se confundía si quién cuidaba a Benji, quién lo quería, si Quentin o Quentin era mujer, la tenía que pronunciar nuevamente como Quentin entonces, o no sé. Y luego, conforme va avanzando la obra, te das cuenta que tiene este juego deliberado, insisto, de Foner a que tengas una participación activa. Joaquín lo dijo, reta al lector, y yo lo expreso de otra manera. Si tú lo quieres leer, tú estás obligado a una participación activa como lector de la obra. Otra cosa que me parece increíble de la obra es que se ha dicho que tratan a Benji como un retrasado mental. Así suena muy fea el término para describir a una posible persona perturbada mentalmente o con un autismo muy marcado. Yo creo que el término idiota queda muy bien en su sentido menos peyorativo, porque Benji de alguna manera resulta ser la voz más parcial hasta cierto punto de vista, y entonces ironiza de una manera muy increíble con el pequeño fragmento de Macbeth, el sinsentido contado por alguien que está como desprovisto de un lenguaje claro y distinto. ¿Cómo es la vida, no? Es algo que no se puede poner en un lenguaje accesible y cuadrado, que nadie sepa Yo lo tomaba lo que vaya a pasar. el término de idiota como alguien que no termina de comprender, ¿no? O sea, quedé como un idiota, yo siempre lo captaba así como que alguien que no termina de comprender. El género de visión, cada visión o cada pensamiento nunca termina de comprender lo que está tal, porque es un panorama completo, no es un fragmento de cada uno en realidad. Bueno, perdón. No, está bien. Pues quizá yo no me fui por esa parte. Yo me quedé con la voz del sinsentido. O sea, ¿qué es más adecuado filosóficamente? ¿Que una voz te diga cómo son las cosas, o que el que tenga la más alta pretensión de la existencia realmente tampoco sepa cómo son las cosas? Entonces uno tendría más confianza o quizás un poco más cercanía con aquel que reconoce que no sabe cómo es la existencia misma, en vez del que te dice la voz clara de cómo es la vida, que son las otras voces narrativas de la obra. Los otros dos personajes, que son hermanos de Benji, ya nos lo contó Quentin y Jason, complementan también al dicho, y bueno, complementan también al fragmento de Macbeth desde su propia parte que les correspondiente, por así decirlo. De Quentin me separaría un poco más, porque parece ser el más no es el gran hombre virtuoso, pero a comparación de su hermano Jason, pues queda un poco más mejor parado, ¿no? Jason me pareció el hombre del resentimiento, el hombre que cumple la parte del ruido y la furia, la parte de la furia. Jason me pareció otro ejemplo de la voz narrativa, que es bastante subjetiva. En general me gustó mucho la obra. Yo creo que me quedó corto al leerla, la tuve que leer con ayuda, y como digo, tuve que ir deshilando quién era, en qué pasaba, en qué momento, aunque me quedé con momentos muy bonitos, sobre todo de la primera parte, de Caddy huele a árboles, huele a las hojas,
se va, sufre, bueno, se va Cady y él sufre por su partida y lo consolan cruelmente diciéndole: Cady no va a regresar, ¿no? Se ha casado, ya tiene una hija. En el mismo tiempo que en donde bailan, o los pensamientos vacilan, los mismos pensamientos del propio Benji. Sí me gustó. Yo creo que es una narrativa pues muy retadora para quien tenga que darlo, por lo menos. Si ustedes la leyeron, que ya me confesaron no la leyeron con tanta facilidad, me alegra, porque entonces ustedes tendrían que saltar de cabeza para ponerse a mi nivel, entonces pues me pasó muy, muy bien. Al ser un clásico también, y un clásico traducido al español, el uso, si bien no parece, es difícil, sigue siendo sobrio. No me parece, sí es una escritura experimental, pero no es una escritura salida del método. O sea, no hay cosas que sean deliberadamente gratuitas. El cambio en los usos del nombre, como acabamos de comentar, Cady, el hombre que recoge las pelotas de golf, y Cady, la chica, la hermana del sobrenombre de Candance, no son gratuitas, son deliberadamente elementos que son obstáculos para que el lector se disfrute, se comprometa con la lectura, ¿no? Disfrute, así como las personas que también tienen este deleite tortuoso de resolver laberintos o resolver, aquí también hay un reto mental, ¿no? Me parece, y ya estoy hablando demasiado. Esas son mis primeras impresiones. Una obra pues sobria, aunque no lo parezca, y sumamente retadora la participación activa del lector, con elementos muy arquetípicos del sur, como dijo Joaquín, ¿no? Del blanco resentido por un sistema que ya perdió el privilegio de comandar a otras personas que son de pigmentación distinta. Y bueno, ya, sí, Omar. yo también pienso que es muy sobria. O sea, pero además el tipo es un genio como en la capacidad de crear personajes y darles estos, o sea, lograr con la escritura saber quién está hablando. Mente al personaje. Sí, le da una identidad muy clara. Porque incluso la madre, en estos hay un fragmento también en Quentin donde no hay puntos, y es cuando recuerda que la madre le dice que su único hijo es Jason, porque los otros son más como el padre y no sé qué, y son como 2 cuartillas sin puntos ni comas, porque la misma madre está todo el tiempo, ¿no? Tiene esa personalidad, o sea, está muy dolida por el engaño del papá, ¿no? Y porque claramente Benji es un peso para ella, ¿no? Pero sí, o sea, también coincido en que es un gran ejemplo de lo mal que lo vivió el sur. Porque además es en el 28. La Gran Depresión. La Gran Depresión, ¿no? Entonces el pobre Jason que está tratando de jugarle chueco a Quentin, pues de todos modos no tiene éxito, ¿no? Y todo el tiempo les está quejando de que en el norte o en el este son los judíos y los negros los que están arruinando, y por eso no puede tener éxito financiero. Sí, yo también sufrí mucho la primera parte, tuve que comenzar a leerla como 3 veces, y por la cosa del tiempo, ya las últimas partes las leí bastante rapidito, no con la lentitud que hubiera deseado. Yo no había pensado en lo del idiota, que ya nos habías adelantado. Yo no sé qué es un idiota ahora que los escuché, pero tal vez es una buena pregunta entender, porque si la vida es eso que está mirado por los ojos de un idiota, Es narrado. es narrado, ¿no? Pues es que a mí me costó mucho trabajo porque todo el tiempo, por todo lloraba Benji, ¿no? Porque Cady no olía árboles porque se puso perfume, porque le dijeron cállate, porque le quitaron las luciérnagas, Flores. porque se quemó, o sea, por todo, ¿no? O sea, sí es como la vida basada como en pura sensación y percepción así. Y no sé si eso es neutral, fíjate, pero sí tiene como una cierta distancia de los otros personajes que
Hay una comprensión del mundo mayor, ¿no? Y por tanto también una aferrarse a ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué Quentin está tan clavado con su sombra? ¿No? Y por qué parece que tiene una buena relación con su padre, pero él deliberadamente, si no me equivoco, él quita las cositas estas del reloj, ¿no? Porque se desespera del sonido y las quita para ver si deja sonar, pero sigue funcionando, se lastima en el intento, pero el padre fue el que le regaló el reloj, pero también fue el padre el que le dijo que intentar contar el tiempo era como quitarle la viveza. Fue también el padre el que le dijo que la virginidad era un invento por los hombres, dice, ¿no? No, dice, es deseada por los hombres, pero es inventada por los hombres. Tal vez lo leí mal, pero está obsesionada con la pureza con la pérdida de la virginidad de su hermana, ¿no? No creo que solo porque tuviera pensamientos incestuosos, sino porque al ser el hermano mayor parece ser que también está muy comprometido con el honor familiar, y Jason por eso sufre, porque él no tiene esa posibilidad de representar a la familia y ser, ¿no? O sea, por eso la idea de la sombra me parece importante para pensar qué significa en el personaje y el tiempo. Pero de los personajes que están todo el tiempo ahí y que me generan mucha duda cómo los está pensando, porque la idiosincrasia es tan clara que uno dice, bueno, pero qué tan racista era Faulkner, porque pues él era también del sur. Pues es blanco, y está representando. Yo leí, escuché en alguna parte que Borges también dijo, cuando lees a Faulkner no estás entendiendo nada, pero sabes que todo está yendo mal. Entonces, o sea, por eso también es muy sobria, ¿no? Porque tiene un ritmo de esa naturaleza. Pero ya con lo que quiero cerrar es con los personajes negros, ¿no? Que nomás echa todo eso, están apareciendo todo el tiempo, cumplen una función bien particular. Y al final cuando cuenta sobre ellos, dice algo así como... dos cosas quiero decir sobre lo que dice sobre ellos. Dice, y eso fue todo. Estos otros no eran Compson, eran negros. Y le dedica una línea a Dilsey que... Además como el personaje que más me cayó bien, neta. Todo el tiempo está cuidando a la familia, es el sostén todo el tiempo, porque la mamá no tiene el equilibrio emocional, y el Jason está bien loco. Él sí se le estuvo. Sí, pues es que está todo. Es que es lo que digo, que yo la visión la veía, o al menos la frase de Shakespeare la tomaba como que es el sinsentido de la vida. Obviamente no hay un sentido de la vida, hay un sentido particular de la vida, pero si tú lo ves desde un panorama, ves como un idiota, alguien que nada más ve una parte de ese panorama. Por eso te decía que cada personaje es un idiota realmente, narrando su propia Pero historia. no sé si el idiota, como tú decías, es el que no comprende, sino que sí hay un intento de comprender, pero entonces todo se vuelve ruido y furia. O sea, todos son una serie como de estímulos que no terminas de comprender y que te parecen... Que además el título original es The Sound and the Fury, o sea, el sonido y la furia. Pero no por cacofonía de la... Claro, pero está interesante que hayan traducido como ruido, porque el sonido es como un ruido organizado. Y el ruido está desorganizado. Rompe el equilibrio. Por eso está interesante. Yo no sé si... O sea, porque uno, desde su relativa sanidad, uno puede decir, claro, es que él no está entendiendo. Ajá. Uno no está entendiendo, él no está entendiendo, pero no lo sé, tal vez sí también él está tratando de entender su lugar. O sea, no creo que sea solo pasivo, también hay agencia en él, ¿no? Y yo creo que hubo un momento en donde dije, ay, me voy a molestar, es decir, lo retrata feo y así, pero no, en realidad sí le da mucha agencia a Benji. Sí, Benji tiene mucha agencia, eso sí. Pero bueno, lo de los personajes negros, eso me parece muy interesante, porque todo el tiempo lo racial está cruzando, incluso cuando Quentin está en Harvard, como que todo el tiempo, la pelea con los italianos y la niña es una pelea ahí fuerte, porque pues sí, al sur le tocó muy mal cuando se cesan el esclavismo de los negros y sufren un montón todas estas familias, y está
familia está en franca decadencia porque la hija salió disoluta, el marido fue y engañó con la vecina, y el tío no me acuerdo qué hizo, pero también Se llevó el dinero a la madre. se llevó el dinero a la madre, ¿no? O sea, Pues rompe todo el esquema conservador que uno Claro. hubiera querido. De la familia que funciona telerina, papá, mamá, esposa, hijos, y tú dices, pues no, pues. pero de Dilsey solo dice ellos perseveraron. Ajá, es la visión general que tiene ella, ¿no? Como, bueno, yo lo tomaba así como la visión de cierre, ¿no? De la familia en concreto, porque al final Daisy es la tercera persona, o sea, ya no es un pensamiento único, sino es una visión general, ¿no? Así como que, a ver, tú lector, te voy a... primero ya te voy a sacar de la línea de pensamiento de cada personaje, te voy a dar una visión general, y al final la que da es la sirvienta, ¿no? Al final ellos perseveraron, no siguieron, o sea, de todas formas, de todo lo transcurrido, al final todo esto sigue, ¿no? Todavía esta familia en pie, ¿no? Tengo mis dudas, pero Bueno, yo lo veía así. está interesante. Pero bueno, ya cerraría con eso. O sea, la visión también de los personajes negros es muy interesante como para pensar esa idiosincrasia y cómo la idiosincrasia gringa tiene un tema muy fuerte con lo racial. Muy, muy fuerte. Lo vimos inclusive, no sé. Bueno, yo nada más así para darle cierto orden ya posterior, a lo mejor lo que me gustaría intentar es fragmentos sobre cada personaje que nos hayan llamado la atención, ¿no? O un análisis a cada capítulo, quizás, para no divagar tanto en una obra que ya de por sí divaga bastante, ¿no? Estás buscando el orden donde no lo hay. Exacto. Empiezo, bueno, nada más doy un fragmento quizás del personaje de Benji que me gustó muchísimo, esta parte que es cuando se está asomando el personaje por la reja y asusta a unas niñas, ¿no? Y dicen, es que las vimos correr, ¿no? Y esto me gustó muchísimo, esta parte donde dice, vinieron, yo abrí la portilla y se pararon dando la vuelta. Yo intentaba decir y la cogí, intentaba decir y ella gritó. Y yo estaba intentando decir y las figurillas brillantes empezaron a pararse y yo intenté salir, yo intentaba apartármelas de la cara, pero las figurillas brillantes volvían a moverse. Me gustó muchísimo ese recurso de cómo utilizó la palabra en alguien que no menciona palabra, que es Benji, ¿no? O sea, yo intentaba decir y ella gritaba y yo intentaba decir, o sea, es el personaje intentando tener una voz cuando no tiene una voz, solo es ruido Benji. O sea, ¿a qué me refiero con que solo es ruido Benji? Solamente es pensamiento y sentimiento, ¿no? O sea, solamente a partir de este transitar en su mente de él es forzosamente ruido porque es un sinsentido, es caos en sí su mente. Aparte de que se mueve por lo sensible, da unos brincos de tiempo que él quizás como personaje no percibe, pero tú tratando de darle el orden a ese ruido, es lo que te mete, ¿no? O sea, te mete ese desorden y esos brincos constantes. Adelante, José. Gracias, Héctor. Aquí sí voy a romper un poco el orden de los personajes por una idea que tocó Omar con el personaje de Dilsey, por ejemplo, sobre todo porque la escritura de ese último fragmento de Faulkner no es un fragmento donde habla en primera persona, ahí lo habla en tercera persona, narrador omnisciente, pero desde el punto de vista de esta matriarca, que es la que siempre ayudó a la familia Thompson a no degradarse tan rápido como ya se estaba degradando la pobre familia, ¿verdad? Esto me recuerda mucho a lo que una vez cuando leímos a Sontag, que también nos propusiste mal, de por qué no hay un museo. Ves que en la lectura que nos propusiste de ella decía, ¿por qué no hay un museo de los negros y de la esclavitud negra en Estados Unidos? Por una simple y sencilla razón, porque eso derrumbaría el Estado de Estados Unidos, porque el Estado, cuando Washington, Jefferson, todos los fundadores de Estados Unidos hicieron el país en finales del siglo XVIII, ellos se beneficiaron del mercado de esclavos negros y fundaron el país fortaleciéndose con base en la esclavitud, nos guste o no. O sea, Jefferson los pone así todo cookie, no hay en las fotos de cuando firman el acta de independencia, sí, pero todos ellos aparte que eran masones, eran personas que tenían un fuerte componente de racismo, donde se usaban a los negros como mercancía y se beneficiaron de ello. Por eso dice Sontag, no los usamos, no hacemos un museo de la esclavitud negra en Estados Unidos, porque eso simbraría buena parte del discurso que sustenta Estados Unidos, que por eso ahorita en Estados Unidos ahorita anda como en la cuerda floja en su cohesión social, precisamente por estos temas que están así como más duros.
Ahí Dilsey me parece que jugó un papel clave como diciendo, yo cuido de la familia, aunque me trates como la parte más baja del escalafón dentro del sistema social de Estados Unidos. Y eso súmale a la Gran Depresión, súmale a las nuevas revueltas que va a haber en Estados Unidos. La liberación racial, no sé, en esa época no estaba tan fuerte, pero ya había ahí como cierto, ¿cómo te puedo decir? La olla que ya empieza a sentirse la presión de la olla expresa en esa parte. Ya en los 60 es cuando con Luther King, ¿no? Ya surge todo este movimiento de los derechos de los raciales, pero esta parte me llamó la atención porque cómo juega, siendo Faulkner un sureño, retrata a la familia y hace la segregación hasta en la iglesia, que lleva a Benji, por cierto. No sé si sea una cosa así como que rompa esa parte, porque ves que Dilsey con sus hijos lleva a Benji a esta iglesia de negros para los cánticos, ¿no? Y toda la cosa, y a ver cómo reacciona Benji en esa parte. Eso es así como esa observación que quería hacer, vinculando lo de Sontag con el papel de Dilsey. ¿Por qué no hacemos una historia sobre los negros, el papel de la población que es afroamericana, descendencia afroamericana en los Estados Unidos? Porque hay muchas implicaciones culturales, políticas e ideológicas que se nos cuelan ahí, que generan también bastante problemática. Ahí lo dejaría en esa parte. No sé si Tal vez si puedo juntar lo que me provoca, Joaquín, con lo que tú dices, es el preguntarnos por qué no habla Benji, o sea, por qué deliberadamente no puede hablar, pero ahí trata de decir qué quiere decir, ¿no? O sea, por eso el personaje de Ilse me llama la atención, porque uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué se están yendo a la mierda como familia? Tal vez porque, esa es mi suposición, porque la idea del honor familiar o de que vienen de una estirpe, yo que sé, de la chingada, el honor, como que sí es muy poderoso para la mamá, para Jason y para Quentin también, ¿no? Y el que eso no se cumpla es muy fuerte para ellos. O sea, y como cosas muy básicas de la vida cotidiana que sostienen la vida, no les preocupan en lo más mínimo. Pero dice, y por eso es importante, porque es la que está, o sea, sí es matriarca en el sentido de que no solo es matriarca con su familia, sino con la otra familia, ¿no? O sea, es el sostén. De ahí, por ejemplo, insisto, preguntarnos por qué Benji no habla. O sea, cuál es el sentido que el primer personaje que él decida plantear sea un personaje que, si lo llamamos idiota, está bien, no pasa nada, pero por qué es un personaje que no habla, ¿no? O sea, su única forma de poder comunicarse con aquellos que sí hablan y razonan, o como tú quieras ver, es llorando, puro ruido, ¿no? O sea, creo que justo ahí está la tensión, ¿no? Si el declive tiene que ver justo con el exceso de sentido que de pronto representa sostener una cierta imagen familiar frente a aquello más sencillo y simple en lo que se basa en las necesidades de la vida. Sí, y que termina siendo realmente el llanto, como mencionas, solamente ruido, ¿no? O sea, porque es incomprensible y él sabe que es incomprensible para las personas, ¿no? O sea, para el resto que estaba ahí, para Candace o para Luster, que se llamaba el nieto, ¿no? O sea, ninguno lo comprende, como que de alguna forma dicen, dale sus flores, y entretenlo con esto, porque no comprenden la razón del llanto, ¿no? Adelante, Ernesto. Sí, lo veían exactamente como ruido. O sea, veían también a la madre, veía al propio Benji como ruido, un ruido molesto que ella ya no merecía sufrir, ¿no? Me chocó poco el personaje de la madre. A mí también. Sí. Bueno, hay una parte que quiero hilar con la participación de Omar, que tiene que ver con por qué Benji no habla o por qué el idiota es el más parcial de todos. Y es algo que me vino a la mente mientras estaba meditando sobre la relación entre Macbeth, este dicho, y bueno, las perspectivas prestadas en toda la obra. Y es que la ausencia de lenguaje y sentido para la despersonalización de la narración es la clave de por qué no puede acceder al lenguaje. O sea, de alguna manera, o sea, quizás a De Braille, y aunque es una obra muy sobria, podríamos caer otra vez en el exceso de interpretación, o quién sabe si esté diciendo cosas que no van. Pero, así debrayando, la ausencia del lenguaje
y del sentido es lo que despersonaliza el discurso en Benji, específicamente en Benji. Quiere decir que quien habla en un discurso ya coherente, en un lenguaje establecido, necesariamente está sesgado de la realidad o está limitado de ello. Wittgenstein de alguna manera lo va a retomar muy bien. O sea, ahí el niño no puede aprender el lenguaje a secas. Parece que ya tiene un lenguaje dentro y luego lo transforma en el mundo cuando aprende el lenguaje concreto. Pero ese necesariamente algo se pierde en la traducción del lenguaje mental con el lenguaje, sí, se traiciona. Entonces es por eso que pensé que quedaba irónicamente bello que Benji sea el idiota que narra cómo son las cosas, ¿no? Entonces la desfortuna, la desgracia de ser presa pasiva del entorno es lo que lo hace el idiota, lo que lo hace triste la historia, ¿no? Benji es la desfortuna de no poder ponerse en un lenguaje sesgado de todos, el lenguaje subjetivo de todos. Entonces eso me gustó y bueno, para también acometerme al pedido de Héctor sobre pasajes que nos haya gustado. Hay uno que quizás yo por mi incapacidad de descifrar los acertijos mentales, me trabé en la primera parte de la página, bueno, en el PDF de 30, sobre algo que quizás yo estaba viendo que era más profundo y tal vez no lo es, pero me gustó y entonces se quedó en mi cerebro ya para siempre quizá. En la cena, cuando Dilsey y Cady estaban peleando por quién iban a mandar a los demás niños, Dilsey dice: esta noche tienen que portarse bien, porque tenemos que portarnos bien esta noche. Susurró Cady. Eso no le importa, dijo Dilsey. Lo sabrá cuando Dios disponga. Hago un espacio en la lectura y luego más adelante dice: ¿Y cuándo dispone Dios? Dilsey, dijo Cady. Los domingos, dijo Kenty. Entonces, ahí termina más o menos y luego se vuelve a retomar el dicho diciendo que es cuando Dios disponga, lo sabrás cuando Dios disponga. Entonces a mí me parecía saber qué, ¿no? O sea, y entonces yo me trabé con eso, le di una interpretación meramente creyente, que es pues el sentido de la vida se resuelve al modo en el que interpretes el silencio de Dios, ¿no? Cuando Dios disponga, o sea, cuando se den las cosas, le vas a dar una interpretación a la vida, porque ese es el único sentido que le puedes dar a las cosas, a la realidad objetiva, que es, o sea, cuando ya le des una interpretación. ¿Sí? Cuando se dispongan las cosas, cuando la realidad se disponga, se ponga sujeta a interpretarse, por así decirlo. Y me pareció interesante. Igual no es tan profundo, igual nomás es un dicho de un creyente. O sea, cuando Dios quiera, pues podría alguien callarme y decirme nada más es eso. Pero me gustó esa parte. Anoté otros que son ya más pues emocionales, como la boda de Cady, como cuando van a buscar el cadáver de la abuela en la zanja, y otros que están buenos. Y ya nada más con eso termino. Para los que quieran. Pues iniciaría entonces quizás con Quentin, que para mí es el personaje que más me gustó por esta obsesión que tiene constantemente con el tiempo. Hay algo que me parece maravilloso de ese personaje, que aparte, no sé cómo les haya parecido a ustedes, pero Quentin queda entredicho que es su hija, ¿no? O sea, que es abandonada, ¿no? Producto del incesto entre Quentin y Candace, ¿no? Empieza, a mí desde que empezó este capítulo me parece una maravilla, o sea, como que dije, aquí ya tiene cierto orden, ya puedo irme un poco más tranquilo, porque el primero me costó hasta que lo capté, o sea, una conversación con mi madre que repite personajes que ya entendí, ya sé por qué. Dice: Quentin, te entrego el mausoleo de toda esperanza y deseo, casi resulta intolerablemente apropiado
que lo utilices para alcanzar el reducto absurdum de toda experiencia humana, adaptándolo a tus necesidades del mismo modo que se adapta a las suyas o a las de tu padre. Está entregándole el reloj. Hay muchísimas frases que él recuerda, que realmente no es una visión completa del padre, sino la visión que él asimila de los conocimientos que le otorga su padre, ¿no? Y hay muchísimas frases. En este capítulo para mí fue el que más disfruté. El personaje de Quentin me parece maravilloso porque es un hombre que no es como El chico Harvard. como Jason, que todo lo ve como de alguna forma práctico todo, ¿no? Creo que es un hombre que es sensible en cierto punto, pero racional. O sea, todo lo que analiza su padre, él también, ¿no? Lo toma, pero toma lo que él comprende de la mentalidad o de las enseñanzas de su padre, ¿no? Hay otro que también le dice, lo dijo padre, que Cristo no fue crucificado, fue desgastado por el diminuto tic-tac de unas ruedecillas, ¿no? O sea, hay una constante en este capítulo, o hay varias en sí. Entre ellas vemos más desinhibido el incesto, ¿no? O sea, hay una confesión de Quentin hacia su padre sobre el incesto. Y aparte hay unas constantes que él regresa en su línea de pensamiento hacia recordar ciertos momentos que pasó con Candace, ¿no? Y que se ven un poco sugerentes sin decirlas, ¿no? Como en este momento que dice que quedaron atrapadas entre el fango y a lo que ella olía era la madre tierra, si no me recuerdo, constantemente las flores la madre selva, constantemente la sombra, que quizás yo lo interpretaba como la sombra de lo que sucedió o de lo que está pasando, que lo está persiguiendo constantemente, ¿no? O sea, la sombra siempre lo está tratando de alcanzar y la sombra siempre está detrás de él, y parece ser un hombre que quizás se rige más por lo emocional, pero a diferencia de Benji, hay palabras o hay pensamientos más legibles dentro de él, ¿no? O sea, dentro de Benji comprendes que lo está comprendiendo Benji, en él comprendes tú bien lo que está sintiendo porque ya hay una similitud, no sé, ya asimiló la realidad a partir de las enseñanzas también de su padre. Entonces hay más soltura en el pensamiento de él, o quizás hay una forma más sencilla de pensamiento de él. Hay la anécdota esta que mencionaba también Omar, que a mí me gustó muchísimo, de la chica comiendo el pan, ¿no? Y de lo que va representando. Creo que aparte es de los capítulos con más simbolismos posibles, ¿no? O sea, esta chica comiendo el pan y solamente viéndolo, ¿no? Y diciendo, es que ¿dónde vives? Y caminando, y caminando, y caminando, y caminando, mientras él va recordando a su hermana, ¿no? Cómo es que estaban juntos todo el tiempo, y cómo es que desaparecieron, y lo que les dijeron cuando regresaban, y cómo él confiesa esto, y todo eso durante el transcurso de su caminar, ¿no? Hay un momento también donde no quiere admitir por qué fue golpeado, ¿no? Por el prometido de Candace también, que regresa, ¿no? A Harvard. Pareciera, y de hecho aquí lo dice él, ¿no? Con esta visión que tiene sobre Cristo, pareciera por un momento el Via Crucis, ¿no? El camino que va haciendo hasta el suicidio realmente, ¿no? Que comete él. Y el cómo sabe, ¿no? El que se lo está comiendo el tiempo, y el tiempo es una constante para él, ¿no? Porque dice, y sonó mi reloj, y de repente se escuchó el reloj de la iglesia. O sea, hay una constante para él, que es el tiempo, que parece ser como la gran sombra o el gran todo que lo gobierna, pero le quita las manecillas al reloj, ¿no? O sea, es interesante cómo quiere o cómo intenta, a partir de la enseñanza de su padre, desvalorizar lo que él considera que es lo más preciado, que es el tiempo. O sea, es contradictorio el personaje, por eso a mí me fascinó muchísimo la visión de adelante. Y lo más, bueno, lo que yo rescato más de ese capítulo de Quentin fue de cuando estaba en Harvard, es esta parte de la niña italiana, que ya lo habíamos mencionado aquí, esta niña que se encuentra, que nunca logra comunicarse con ella, pero que le compra casi un helado y no sé qué tanta cosa, y lo acompaña siempre, hasta que se mete en problemas con la ley, porque inclusive hasta llega con el sheriff diciendo que eso es con esta niña, que la quería secuestrar y todo, y el otro con su cara de no la quería secuestrar, estaba buscando inclusive dónde hallar a su familia para poderla devolver. Pero eso, no sé si este tránsito con la niña le recordaba también las frustraciones por este amor casi incestuoso que tenía con su hermana, con Candace, con Cady. Por esta parte, no sé si podría denominarse como perversa, cuando Cady muestra sus mayones o su ropa
ropa interior cuando hace otro salto en el tiempo sucio. Benji, estaban todos chicos, tendrían todos 5 o 6 años, uno 9, pero Benji se pone a llorar en esa parte por la perversión de la misma hermana, que estaba, no sé si en una postura provocativa con el hermano, con Quentin, y eso como que lo atormenta. Y lo atormenta a tal punto que inclusive cuando su hermana se casa con otro personaje, que ahorita no me acuerdo el nombre, esto le provoca más frustración. Porque es así como me están quitando a la persona mi objeto de amor, como dirían los psicoanalistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Eso genera más frustración y le roba más sentido de la vida a Quentin. Y me parece, eso ya es de Braille mío, pudo haberlo conducido a su decisión del suicidio. Pero digamos que ahí diga que los de los Compson, ¿cómo te podré decir? Ves la decadencia de los 4 miembros de la familia por sus defectos capitales. Uno, el amor incestuoso de este personaje. En el caso de Benji, pues es su autismo el que no le permite como ir más allá de la parte volitiva, emocional, por así decirlo. Y en el caso de Jason, pues es su avaro. O sea, su carácter pragmático avaro, que nada más es todo práctico, dinero, ganar y todo. Pero eso también lo lleva a la perdición porque le llega alguien más viva, que es su sobrina, que le roba todo. Y eso pues lo frustra también sobremanera. Y luego ya los ha sufrido a todos. A la abuela. Entonces, pues, ¿qué te digo? La mamá es así como, yo lo sentí como la mamá de todos los 4. Como, ¿cómo te podría decir? Como la típica mamá sufriente de esos que salen tipo Rosa de Guadalupe, de que, ay, sí. mi familia ya no sirve, ya no tiene el honor de antes, y yo sufro en mi cama, porque era así como, no sé si ya rayaba el hipocondria de, sufro en mi cuarto, sufro acá, y Dilsey trataba ahí como de, a ver, señora, tranquila, le llevo su bolsa caliente de agua y toda. O sea, no, yo decía, tenías una paciencia de hierro con esta mujer, de veras, porque yo ya le hubiera mandado a Canterbury hace mucho a esta mujer. Sí, porque siempre es que la mamá se quejaba de todo. Y es que aparte hay una parte irónica que hace él mismo, ¿no? Porque, si no me recuerdo, es Jason el que dice, mi madre nos crió de esta forma y salimos bien, porque ella no habría de salir bien, pues, refiriéndose a su sobrina Quincy, ¿no? O sea, pero no es su madre la que los crió, y de hecho lo dice Daisy, dice, yo los he criado a ustedes, o sea, pareciera que Jason quiere decir, ¿no? Así como que realmente salimos bien porque nos crió. La mamá, pero Daisy, de quien sale pero al cargo de todo era la Daisy. mamá de los sirvientes. Pues así salió muy bien, que digamos. Obviamente. ¿Alguien más que te cuenten? Adelante. Es él quien le quita el corset, ¿no? En el arroyo. ¿Es Quentin? Sí, porque hay una parte, la estaba tratando de buscar a ver si la anoté, en donde le dice, si no me lo quitas, voy a decirle el secreto a mamá, ¿no? Que implica que ya había estaba señalando que ya había un acercamiento de Quentin a su hermana y lo tenía prendado de ese secreto, ¿no? O sea, lo sobornó, por así decirlo. O sea, Lo chantajeó por Cady para que le quitara el corset en ese momento. Esto me parece que son parte de los elementos de crítica, bueno, yo no sé si diría de terror, no sé, del terror sureño, porque me recordó mucho también a la primera temporada de True Detective. O sea, esto es como el gótico sureño, que es las obras de terror sobre estas familias blancas, racistas, incestuosas, y si nos ponemos específicos, hay elementos que van acorde con estos elementos terroríficos, o por lo menos desfavorables de esta idiosincrasia sureña. Benji es autista, pero no es autista. ¿Por qué? Porque es más peligroso reproducirse entre familiares. Cuando hay mucha endogamia, hay más riesgo. Hay más riesgo de que los genes se repitan y surjan estos trastornos. Entonces, Benji es uno de la enfermedad, o la condición de Benji va acorde. ¿Cómo se llama? Quentin tiene una clara fijación no amigable, no de hermandad con esta Cady, y van más allá de los simples juegos de niños, ¿no? De exploración de sus propios cuerpos, sino hay
hay una crítica al incesto. También me parece que hay otros elementos ahí que se van filtrando como nos corresponde, estamos hablando de Quentin, que la sombra ese es como el peso de la familia, el peso del pasado. O sea, yo creía que él le quitaba las manecillas del reloj, o por lo menos iba en contra de la idea de su padre, tal vez de una u otra forma, aunque estaba marcado por la idea del reloj de su padre. Él quería, él se estaba revelando ante esa idea, le causaba conflicto. La causa de su agonía era la sombra del honor de su padre, ¿no? Aparte había iconizado de alguna forma la figura femenina de Cady. Le molestaba mucho, y es precisamente la culpa lo que lo lleva arrastrando finalmente al suicidio. Y es que ¿qué es lo que más atormenta al hombre que iconiza? Pues aquello que le causa culpa, como la religión católica. La culpa es la gran carga del hombre católico, del hombre creyente. Y bueno, nada más. Tengo el fragmento del reloj. Dice, y me dije a mí mismo que cogiera aquel, porque padre decía que los relojes asesinan el tiempo. Él dijo que el tiempo está muerto mientras es recontado por el tic-tac de las ruedecillas. Solo al detenerse el reloj vuelve el tiempo a la vida, que es cuando lleva a reparar el reloj. Y ya, solo quería leer esa parte. Y ya encontré la parte de la virginidad para salir de dudas, pero no sé. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si quieres leerla. Es que la busqué en el PDF. Dice. Es que es otro momento. No, porque dice: en el sur es motivo de vergüenza ser virgen. Muchachos, hombres mienten, porque significa menos para las mujeres, dijo padre. Dijo que fueron los hombres quienes inventaron la virginidad, no las mujeres. Padre dijo, es como la muerte, un estado en que quedan los demás, y yo dije, pero creerlo no importa, y él dijo eso, es lo peor de todo, no solo de la virginidad, y yo dije, ¿por qué no pude ser yo y no ella quien no fuera virgen? Y él dijo, eso es también lo malo, nada merece la pena cambiarse. Y bueno, ya. O sea, como que a las mujeres no les importa, a los hombres sí les importa ser virgen, y lo inventaron los hombres. Pues sí, en parte. Bueno, además, una cosa que no se ha mencionado es que toda la perspectiva tiene la causa, la fuente varonil. O sea, ¿quiénes hablan? Cady no habla, no tiene un capítulo suyo, y es un elemento importante para todos los elementos, para todos los personajes que son principales. Y ella no tiene Para que estén cómodos. también. Pero también es intencional que ella no aparezca. O sea, que sea el nudo de todas las historias, pero que no aparezca. Sí, es intencional. Yo diría. Bueno, no sé. No, yo también digo que sí es intencional, porque quien más preocupa sobre la relación con Cady son quienes la abordaron, sus hermanos, no ella. No hay un capítulo dedicado a ella, no hay una evolución propiamente desarrollada por ella, sino hay más bien la construcción de los 4 hermanos respecto a lo que vivieron con ella en el contexto en el que estaban. Arrojaría muchas conjeturas el hecho de que hubiera un capítulo quizás de Cady, ¿no? O sea, el hecho de que sea una variable más relevante, bueno, yo lo veía así para la historia, el que tú supieras a lo mejor la línea de pensamiento que ella seguía, ¿no? O sea, porque el incesto, te digo, durante el capítulo de Quentin casi todos son representar no sé, imágenes, o sea, representar las imágenes, y aparte embebidas en momentos que no te esperas, ¿no? O sea, cuando va en el tren y está recordando qué es lo que sucedió, o cuando está con la niña y va caminando y de repente te metes al línea de pensamiento y dices, a ver, o sea, ¿en qué momento me acabas de meter esta parte del incesto, ¿no? Y empiezas tú a hacer las conjeturas a partir de eso. O sea, de hecho hasta la madre tiene su pensamiento sobre eso, ¿no? Que dice, y no me ha dicho de quién es el padre de ella, nada más me la viene y me la dejo aquí y le dicen Quentin, o sea, también está como más claro, no te lo puedo dejar, ¿no? Que lo pudo hacer porque el epílogo lo escribió
no sé cuánto tiempo después, Para cerrar. para 200 cerrar. días. Pero no hubiera sido interesante que fuera un epílogo escrito desde la voz de Cady, ¿no? Pero más Quizás bien fue como para cerrar cositas, ¿no? Como para... Fíjate, hay otro punto que me llamó la atención, no es porque vayamos aquí a declarar machista a Fokker, pero sus personajes, la gran mayoría a la hora de relatar eran hombres, pero con Dilsai, que digas ese capítulo 4, no le da la voz directamente, lo hace en tercera Más persona. negra. Y entonces eso no sé si es parte de su sesgo de época, pero ahí sí juega un papel importante de cuáles son las prioridades de Faulkner a la hora de caracterizar a sus personajes. Claro, primero mete a Benji. ¿Por qué mete a Benji? Para darle sentido a lo de Macbeth, el cuento contado por un idiota con ruido y furia. Pero en las siguientes partes, ¿qué es lo que ocurre? Pues siempre está la figura de varonil, esta figura del tema de la hombría. Podemos verlo esto desde masculinidades si quieren, pero eso nos llevaría a otras 2 horas de plática. Pero ¿cómo te podré decir esto? O sea, sí se ven ahí como, no sé si los sesgos de época que influyeron en el propio autor, que también te digo es de formación sureña, tiene toda la idiosincrasia, aunque sus aproximaciones a la literatura no sé si no lo ayudaron a ser tan del sur como sus contemporáneos, y tomar un poquito de distancia crítica respecto al papel que juega cada personaje, porque como bien decía Omar, ¿quién formó a los Compson? No fue la mamá era casi la mujer hipocondríaca que estaba en la cama. ¿Quién lo formó? Dilsai era la que estaba al pendiente de a qué horas comían, cuándo comían, sobre todo de calmar a Benji, cómo hacía todo este papel de crianza, pero la crianza de Davis, no la crianza de mira aquí tengo mis hijos y yo digo que lo hago como que los crío, pero los cría otra persona, que sucede mucho, sobre todo en familias que son de corte más conservadora, donde el papá no está en la casa, pero a quien le encargan la crianza de sus hijos, se la encargan al empleado de servicio, a la nodriza, o a una niñera, o alguna pilmama, como dicen, que se encargue de esa chambota. Te digo, no voy a mencionar nombres, pero yo tuve una compañera amiga mía de mi colegio que atendía a las hijas de forma así como de institutriz, tipo Mary Poppins, ¿cómo te podré decir? En una familia de un papá que trabajaba en el Banco de México. Y pues las niñas eran así como los Compson, casi de estos niños super malcriados que les consentía todo, y la mamá, quién sabe dónde andaba, seguro andaba al café en el Palacio de Hierro con con las amigas. Y pues así son las familias que tienen cierto cariz, no sé, de posición clase alta con tendencias conservadoras. Se las dan de que ellos crían a los hijos, pero quienes los crían son otras personas que contratan para ello o trabajan para ellos, como sucede aquí con los Compson, aunque son familias con tendencias en decadencia, por así decirlo, porque la falta de vínculos estructurantes que den sentido al grupo familiar. Digo, esto ya puede ser de Brian mío, pero me llamó la atención de cómo Faulkner le fue dando prioridad a la aparición de cada uno de los personajes y los saltos en el tiempo que se dieron para ello. Y ahí la parte incestuosa que tú dices, por ejemplo los judíos o en los Habsburgo, ¿no? O sea, ahí podrás ver cómo por mantener la riqueza y los privilegios conservan el mismo núcleo familiar, sí, pero las descendencias, conforme va pasando el tiempo, vamos viendo las consecuencias. Tan es así que el último rey, que era Carlos V, no, de los chocolates, de la rama Habsburgo, ya no pudo tener hijos, tenía el síndrome de Klinefelter. Y ahí tenemos la guerra de sucesión con la familia Borbón, que sacó las garritas para ver cómo se quedaba con el trono, pero eso es historia para otro día. El dato histórico. Pero ¿qué les digo? Faulkner, cuando escribe la escritura de ningún escritor es inocente. Siempre tiene su impresión cultural, social, plasmada en la obra, creo yo. Y es ahí donde se ven reflejados los prejuicios, valores de las personas. Y eso refuerza lo que cuando dices tú con Sontag. Porque no hay un museo negro. Aunque lo bueno es que no quiera leccionar. O sea, yo no siento de él como... O sea, él sí quiere mostrar lo decadente que es eso, ¿no? Si fue intencional o no mostrar la misoginia, porque sí hay un montón. O sea, no, pero es interesante en ese sentido. Porque además son 2 mujeres muy particulares las que los ponen de cabeza. O sea, el perito central de Jason es con Quentin. Y también la de la abuela. Porque Quentin hija. Ajá, Quentin hija, también está Candace. Ajá, Cady, ajá. Y la... ¿Cómo se llama? Daisy. Daisy. Claro, pero digamos las 2 mujeres que a estos hombres como que les mueven ahí, incluso el papá, la mamá, ¿no? Pero
son Cady y Quentin, hija, que son, uno podría decir, son tremendas, ¿no? Pero en realidad son, como mujeres con mucha vivacidad, ¿no? O sea, en la narración de Benji, Cady queda como la vida de la casa todo el tiempo, ¿no? Como que ella un poco cuando se fractura fue porque ella hace algo que de pronto rompe el núcleo familiar, pero ella es la vida, ¿no? Es mucha fuerza ahí. Es la Y, que de claro. hecho la va a buscar constantemente, ¿no? Es así como que hasta se burlan, ¿no? De que cree que va a regresar, por eso está viendo a la gente, ¿no? Que es esta parte que decías tú que no tenía sentido, de que estaba obsesionado con el campo de golf, pero estaba también observando a las chicas, Claro, pensando que claro. en algún momento regresarían, ¿no? Sí. Sí, o sea, como que las mujeres son importantes en su vida, pero cuando les rompen él, pues alcanzan a ver todos esos... Pues más bien justo la incapacidad de algunos varones como de sostenerse emocionalmente, ¿no? Que es además el caso más de Quentin. O sea, si tienes razón y es la pérdida de Cady lo que lo quiebra, entre otras cosas, pues sí, porque él nunca tuvo como el soporte emocional de... Y en el caso de Jason, más bien creo que es una cuestión paterna. No estoy haciendo psicoanálisis, pero creo que la relación con su padre era complicada, ¿no? Jason, bueno, ya pasando quizás al personaje, Jason es el personaje que más se relaciona con la madre. Quizás es hasta la Sí, voz de la madre, sí, sí, sí. Jason, o sea, le dice, de hecho ella, ¿no? Admite, dice, tú sí eres, le dice su apellido que ya no recuerdo, tú sí eres de los míos, tú sí, tú qué bueno que sobrevivieras, tú que tú me quedaras. O sea, casi es la voz, yo siento que la voz de la madre es Jason, tal cual es el hijito de mamá, realmente. Y está tan acomplejado porque aparte ella lo acompleja. Ella le dice en un punto, ¿no? Te fallaron a ti, te debieron haber dado el puesto de bancario. Eso yo le dije a tu padre que tenía que haberse cumplido cuando mandó a Quentin vendiendo el campo de Benji, la herencia de Benji. Para que Yo le fuera dije Harvard. que tienen que compensar de alguna forma, ¿no? Y ese trato que se hizo, porque el que le rompe el trato, si no me recuerdo, es el esposo de Candace, ¿no? Es lo que le había propuesto, que le iba a dar el lugar bancario y no le da nada, ¿no? Y es a partir de eso el desarrollo, pero él es un hijo de mamá. Sí. Literalmente Pero también tiene el conflicto con su papá porque no lo manda. Porque hay una parte en el capítulo de Quentin donde llega un vato que no me acuerdo quién es, que comienza a riñar con Quentin y le dice como, pues quien debería de estar aquí en Harvard debería de ser Jason y no tú. Pero fue tu papá el que decidió que tú vinieras y no Jason. Por eso yo decía como que tiene ahí un conflicto. Tal vez ese conflicto es jalado por la mamá, ¿no? O sea, porque la mamá le mete... Es la idea tal cual Sí. de la madre. De hecho, hasta él dice, ¿no? Así, ay, nosotros nos criamos bien porque madre nos crió, ¿no? O sea, ella está saliendo mal, no sé por qué, porque aparte así lo dice tal cual, ¿no? Porque es una puta como lo era su madre, porque es una puta, o sea, constantemente está llamando, ¿no? O sea, uno obsesionado con la madre y el otro con el padre. Aparte de que hay algo extraño aquí, a lo mejor digno del psicoanálisis, pero él nunca se fija en otra mujer más que en su madre, ¿no? Es una figura constantemente, y de hecho él dice, no he amado a una mujer y no me fijaría en una mujer, y la figura que tiene de la mujer tal cual por excelencia siempre viene siendo la madre, ¿no? O sea, no hay como un interés romántico más que por el dinero, ¿no? Constantemente de él. Y o sea, es genial, pero es doloroso estar en la mente de él, porque puedes ver al hombre civilizado, o por lo menos, no sé si pasa, pero ya podrías ver al hombre maduro, ¿no? Quizás podrías verlo en una etapa, quizás si lo ves de alguna forma de orden de este niño, ¿no? Que es lo sensible, quizás cuando vas creciendo, quizás esta parte romántica donde lo importante es el amor, que vendría a ser Quentin, y el hombre ya maduro, que podría ser el que nada más está obsesionado con el dinero, ¿no? Que es cuando llegas a la adultez y dices, ¿qué carajos, en qué momento me obsesioné o es tan relevante el dinero para mí? Pero lo es realmente una parte crucial del desarrollo. Podrías verlo de esa forma. Yo por eso decía que para mí me era más doloroso Jason, porque Jason estaba relacionado con la modernidad, con el dinero, con el tengo que conseguir, tengo que hacer que esos judíos me paguen el dinero que me han robado previamente, o sea, todo está conforme al dinero realmente planeado y nunca se toca el corazón. O sea, la hermana va y le dice, oye, regrésala, por favor, quiero verla, y él le limita, ¿no? Le dice, vas a hacer lo que yo te diga que vas a hacer. O sea, de alguna forma toma la parte icónica de la familia, o ser la parte relevante de la familia, pero siempre está respaldado por la figura de la madre,
O sea, siempre está bajo la falda de su madre realmente para poder sostener ese título que él cree que posee. Yo lo vi más como el retrato de estos estereotipos familiares. O sea, yo no sé, insisto, ya no sé de psicoanálisis, a mí cada vez que lo veo me parecen interpretaciones increíbles. Todo es sexo. Ajá. Y acá, bueno, ya. Increíble hermenéutica la que tienen ellos. Pero son estereotipos, son formas. La madre parecía alimentar el resentimiento para seguir una especie de ciclo aristócrata, ¿no? La familia era especie de añoranza por el esplendor supremacista de la clase blanca que trabajaban en las que dominaba las plantaciones, ¿no? Porque ellas no trabajaban nada, así tal cual. Entonces, para hacer las figuras retrataba bien a los personajes. Entonces, si bien uno tenía fijación con la madre, es la fijación hacia su propia línea de sangre, la fijación hacia su propio pasado. Y el honor. Y el honor. Era constantemente lo que decía, no hay honor, ya no hay honor en la familia. Me ha hecho quedar mal Quentin ante los demás, o sea, parece ser la constante que a él le llama, no sé, como que el honor de su familia, lo que está dejando mal al irse, ¿no? De la escuela con hombres. ¿Qué les importaba a los aristócratas que hablaran bien de ellos, ¿no? Para ellos los aristócratas del honor no es otra cosa que la buena reputación. Sí, te estoy escuchando, solo estoy tomando notas. Y No, pues, sí. no se ven ya, está ahí. Ay. Tiene fragmentos también muy divertidos, Jason, o sea, esa parte donde va y la persigue, ¿no? En el carro y él con el corbata, ¿no? Y dice, no puedo soportar a un tipo con corbata roja, qué idiota es, qué tonto podría usar una corbata roja, o sea, constantemente está criticando, pero yo siento que parte de, o por lo menos lo que me resultó a mí doloroso de estar en la cabeza de él, molesto, era que está resentido, o sea, es furia completamente él, ¿no? O sea, y no agarra, yo no lo sentí tanto racista, sino realmente alguien enfurecido con todo lo que es, con todo lo que representa, porque de hecho hasta cuando le vende a uno dice, vino un idiota cuello rojo a pedirme 3 clavos, ¿no? O sea, haciendo lo que son realmente los gringos sureños, ¿no? Menospreciando a todos por tal cual. O sea, el único listo dentro de la historia de Jace es él, y queda como un idiota al final porque se le roba el dinero, lo único que le representa el valor de su vida. Dinero robado además. Y aparte se pasaba de listo, ¿no? Cuando le dice la madre, ¿no? Le va y le deja el cheque en blanco, le dice, son $10. ¿Te parece poco? O tómalos o no te doy nada, ¿no? Entonces Que ella sabía. sí, ya. O sea, y al final creo que también era el dinero de la madre, ¿no? Solo hecho, reclamó lo suyo. De hecho, a lo mejor en algún punto demuestra que no es lo importante tanto el dinero para él, sino como el demostrar que él es el inteligente, ¿no? O no sé si aquí en algún momento sí se ve, o sea, la representación tal cual de él no sería a lo mejor quizás el dinero, sino como quedamos, la furia, porque hay un momento donde le llega un telegrama de un judío donde dice, va para abajo, saca el dinero, ¿no? De sus acciones, y él dice, inviertan en este momento, esos judíos me van a regresar mi dinero, ellos se quieren pasar de listos conmigo, o sea, está invirtiendo el dinero, está corriendo el riesgo a pesar de que le dijeron que no invirtiera, ¿no? O sea, es realmente capaz de perder dinero con tal de demostrarlo, ¿no? O sea, y eso a lo mejor es lo que viene la distinción de la furia, ¿no? Ese momento de estar ciego ante todo, no nada más actuar por tratar de demostrar cierta razón. Sí. Es una manifestación del resentimiento. ¿Sabes? Ahorita hablando de, construyendo los retratos de estos sureños, me acordé de la familia que creó que heredó la piedra de Slytherin en Harry Potter. ¿Te acuerdas cómo se llamaban? La familia que la heredó. Ajá. Bueno, heredó Claro, los Gaunt. los Gaunt, ajá, que eran también endógamos, blancos, racistas. Claro, obsesionados con el linaje. Y eran furiosos con todos los demás que no fueran ellos. Fíjate, porque además la hermana tampoco habla y
está subyugada No sé. por el papá y el Es para hermano. que no te encuentres Sí, el Perópe está Puede que sea una atrapada. referencia. Sí, Puede que sea una se haya referencia. inspirado esta escritora En Faulkner, en sí. Faulkner, pero hay un retrato claro, o sea, no sé si ellos tendrán también sus propios... Sí, seguro que sí, haya Sí, conservadores, ¿no? porque incluso hay un montón de cosas que yo no sé si vienen de ahí. Por ejemplo, lo de basura blanca. Yo lo había escuchado en un montón de lados y de series, pero no sé si viene de aquí o es una expresión cultural para hablar como de esta gente blanca De que... white trash, bueno, hay varias white trash, Trash. hay muchas maneras para distinguirlos, les duele bastante, son Sí. insultos muy agresivos. Pero se El usa red- mucho en el sur. Ajá, claro, más Ajá. que nada en el sur. El redneck es Del sur también. el sur también es por aquellos trabajadores trabajan en blancos el- que trabajan Ajá. bajo el sol, tienen siempre, Sí. entonces siempre están como, les diremos aquí en México, de hambreados, o ahora sí decirlo, ¿no? Se están diciendo muchas cosas políticamente incorrectas. Sí, ¿verdad? Ah, sí, sí. Claro, Muy ya se presta mal, mucho ¿no? para eso. Entonces, Sí. bueno, pues diríamos que los diríamos despectivamente, ¿no? De O los sea, que ese es un están de término bien jornaleros despectivo, sí. y que no ambicionan más. Yo qué sé, Claro, por la idea de que un blanco no debería de trabajar la tierra. Sí. Exactamente. Qué fuerte. Pues diríamos que los diríamos despectivamente, ¿no? De O los sea, que ese es un están de término bien jornaleros despectivo. Sí. y que no ambicionan más. Yo qué sé, Claro, por la idea de que un blanco no debería de trabajar la tierra. Sí. Exactamente. Qué fuerte. Sí, muy mal, Carlos. Bueno, yo nada más quiero, a menos ya estamos cerrando, ¿no? Supongo. Sí, ya, porque ya siento que ya se agotó. terminar. Ya agotamos todos los puntos de la novela. Me dio curiosidad por Porque el se acuerda cambio. de Jason y... Me dio curiosidad por el cambio de nombre de Benji, porque antes se llamaba Mauri, como el tío. como el tío, exactamente. Y lo primero que pensé es, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿acaso también es hijo incestuoso de algo? Obviamente lleva genes recesivos allí que se multiplicaron y es parte de la trama, pero no solo tiene esa lectura, también tiene la etimología del nombre. Y busqué, es Maurus, Moro, o sea, los negros. Antes tenía el nombre de Mauri, por ser despreciable, o probablemente, ¿no? O sea, es una mezcla entre el latín y el anglosajón, y pasa a ser Benjamin, el nombre católico, como el menor de la familia. Benjamin significa el menor de los hijos, y Mauri viene de moro, oscuro. Entonces, por eso me pareció ahí que pues, fue algo interesante del autor, ¿no? Cady, también me puse a buscarlo, o sea, me puse a buscar de los hijos, de los personajes más Esa es la importantes. tarea. Scandance es de Kandake, dice, reinas en Etiopía, significa reina madre o reina gobernante. Y no sé si tenga que ver, pero sí hemos concluido, por lo menos dijimos, que la atmósfera de la familia estaba alrededor de Cady, ¿no? Me parece que ella le daba la vida a la escena familiar. De Jason nada más está el argonauta, el esposo de Medea y el esposo traicionero de Medea. También es nombre bíblico, ¿no? Sí. Y no investigué esa parte, si sea bíblico y qué significará. Solo en griego es curador, entonces no le encontré alguna relación. Muy curador no era este muchacho, ¿verdad? Muy curador Jason no es el que era, se pero- pelea con... Jason no es el que se pelea con el del cabello, ¿cómo se llama? ¿Sansón? Sansón. No, ese es... así. Ah, sí, no, es otro. Pero entonces, ¿quién es Jason? Creo que sí es un nombre bíblico. No era padre de... Buscaría en internet, pero no tengo. ¿No? Bueno, si alguien lo encuentra, pues entonces lo complementará bien, ¿no? Si es que tiene algún propósito su nombre. Y de Quentin también no hubo mucho más que el honor de ser el quinto hermano en la tradición romana. Le llamaba, viene de Quintus, quinto en latín, El quinto. el quinto hijo de la familia, que podría ser como una especie de, bueno, ya pasando a la interpretación, una especie de puesto de honor, ¿no? De la familia. Sí.
y eso, no sé, quizás acomodaría con su complejo de seguir el pasado de su padre, la iconicidad de su hermana, y la enorme culpa que tiene por lo que le hizo a su hermana y por lo que tiene que vivir respecto a su pasado. Creo que está muy bien reflejada la culpa en Quentin. Porque además todo el tiempo se está quejando que él sostiene a la familia y ¿Quién? ¿Jason? que... Sí, ¿no? No, Quentin. Quentin es el de la culpa. No, Jason ajá. es el de resentimiento, ¿no? Ajá. Ah, claro. De furia. Me quedé con la culpa y el resentimiento. Aparte, un pasaje que me gustó mucho del último es la descripción de Benji. No me lo había imaginado hasta que lo da Lindsay. Daisy. La descripción de él, ¿no? Es cómo aparece con su piel pálida, ¿no? Y babeante, o sea, ya a partir de ahí ya te están diciendo lo que está. Siempre está babeando, ¿no? En la iglesia con sus ojos azules, ¿no? Súper blanco. Le di una imagen ya en mi mente a Benji porque desde su descripción como que aparece pero nomás para algunas cosas, ¿no? Nadie más lo había descrito. Creo que no describen a otro personaje físicamente más que a él. No sé, o sea, las descripciones físicas, No, si de por sí, si las hubiera puesto, habrías captado mejor quién era cada personaje y eso le quitaba dificultad al reto mental de la obra. Claro. No, pero eso te lo da hasta el final, Pues solo indica a hasta veces la tercera persona. cuando o sea. son personas negras o no. O sea, como cuando Ah, va sí. con el diácono, no me acuerdo quién, que es negro. Y como que sí le revienta al Quentin porque es de acá. Ah, sí, también el padre, creo que da una descripción, ¿no? De que da la misa. Del de corbata creo que Ajá, no. de él sí dice que es chaparrito, ¿no? Ajá, que llegó y que los impresionó a todos, ¿no? Que nadie esperaba que tuviera esa voz. Porque, ¿cómo decían que hablaba? Como... Bueno, sí, pero sí, de él sí describe un poco más. Nada Sí, más, pero en ¿no? general no suele dar muchas... Ni siquiera del tipo este de la corbata roja, nada más dice que era un idiota, ¿no? O se queda en sensaciones, ¿no? Como lo del olor de Cady. Bueno, ya la última cosa que también tenía notada y se me pasó es creo que sí lo mencionó Héctor, las muletillas de los personajes de repente se pierden un poco en la traducción, o sea, todos tienen como cierto modismo de hablar. Recuerdo mucho el de uno de los personajes afroamericanos que decía siempre yuju, ¿no? Y se reía cada vez que Quentin lo pateaba, o algo así, ¿no? que le dan de tomar a darle salsa como parrilla. a Benji, la salsa Este parrilla. Luster, ¿no? ¿No es Luster? Ajá, es Lobster. ¿Es Luster? Sí, es el más joven, ¿no? Sí, que se está Porque el metiendo con papá él. es Ruskus, no, ese es el... No, ese es el nieto de... T.S., sí. este es el, ¿no? El papá. No me acuerdo. Tipe, ¿no? Tepe. Tepe, o sea, venía como Tepe. Está abreviado, sí. Ajá. Entonces, no sé, yo creo que para quien lo lea en inglés, yo creo que disfrutarán mejor esas formas que en México serán cantadas o modificadas del español, ¿no? Y si estarán mejor en la obra. Es lo que Sí, supongo que sí, es de ser muy sureño todo, ¿no? Ajá, Que muy uno no sureño. lo alcanza a distinguir. Y ya nada más. Y bueno, ya comentamos todas nuestras impresiones de esta novela, que creo que nos sacó canas verdes en algunas cosas y bastantes reflexiones en otras. Pasaríamos con las recomendaciones, creo yo. Yo hoy no traigo recomendaciones, he estado ocupadísimo más. No puedo Yo decir. quizás para cerrarlo, lo divertido, lo interesante a lo mejor de haber cumplido con esta obra, ¿no? Porque creo que a lo mejor si lo hubiéramos interpretado independiente o cada quien hubiera llegado por su camino y no por el círculo a esta obra, quizás lo hubiéramos abandonado, ¿no? Creo que lo interesante del círculo o lo divertido de esto es que cada quien ver cómo tuvo las mismas limitaciones, ¿no? O distintas limitaciones y que llegó a esto, ¿no? Creo que son cuestiones que no tocaríamos de forma A todos nos puede individual, pasar. ¿no? Bueno, en general para el grupo lo que me gustó fue eso, ¿no? O sea, como haber tomado sus visiones también de ustedes y haber interpretado lo que ustedes tenían, ¿no? Y ya sería todo para cerrar. Y nada más por el aviso parroquial, para el siguiente laberinto. Ya a diferencia de esta novela de 300 cuartillas, ahora les voy a traer una obra de teatro más pequeña. Vamos a leer El Jardín de los Cerezos de Anton Chekhov.
Ya lo había puesto la lectura en el grupo, igual la puedo volver a poner porque ya creo que ya se quedó como 1000 chats atrás. Sí. Pero vamos a ver, esa es de este escritor ruso famoso, con este carácter un tanto schopenhaueriano pesimista, porque ves decadencia social, decadencia de cómo va cambiando un régimen aristocrático a uno burgués. Me encanta No. este ciclo que no es ciclo de decadencia. Entonces, pues ahí vamos a ver esa parte. Vamos a ver una familia rica, aristocrática, muy tipo, ¿cómo les puedo decir? El cadáver de la novia. Que somos aristócratas en Benequiebra, sin un centavo para comer. Digamos que la obra de teatro que les traigo, compuesto del Everglot en el cadáver de la novia, pues trae un poquito ese cariz. Ya no les cuento más chisme, Parece- y ustedes se darán cuenta en esa parte. Parece en este ciclo que no es ciclo, como que si tomamos de, a ver, la de Omar fue como que compleja de leer, la mía empieza compleja de leer, termina familia aristocrática, la tuya comienza con familia aristocrática, y a ver cómo termina lo que empieza Néstor, ¿no? Claro, también hay mucha... Mi conclusión momentánea de este momento es que la decadencia es una cosa de gente blanca. Gente blanca. Bueno, recomendaciones. ¿Tú no traes recomendaciones? No, Esta vez. esta vez no. Tampoco tantas semanas y nada. He estado viendo cosas que ya había visto, o una serie de comedia que no voy a recomendar porque no me quiero ventilar. Por cierto, nos tomamos mucho rato y eso se me olvidó decirlo, pero también no es propiamente de la obra, es como yo transité la obra. Tuve que leer 2 veces la primera parte, o bueno, hasta 3, una porque no la entendí y otra porque dejamos un buen de tiempo y ya lo había dejado la primera parte. Entonces yo recomiendo que no hagamos eso, que no nos tomemos tanto tiempo, o en su defecto, si quieren, podemos hacer dos sesiones de una obra tan larga, ¿no? Con la mía no requieres tanto tiempo. Con la mía dentro de 2 semanas, como para el sábado 26, según tengo entendido, ahorita no tengo el calendario a la mano. Pero sería de este sábado en 8 que nos veríamos. La de Chekhov si la lees en este lapso, ¿no? Qué Es bueno. 15 días, ¿no? en 15 días. Pero si gustan, podríamos hacer como una parte de lo que La llevamos, tuya ¿no? sí podría entrar la recomendación que nos das. No, sí, Es que no yo- hemos yo lo he leído visto- libros tan largos, entonces... Sí, no estamos acostumbrados. Pero no siento que haya sido tanto tiempo para una obra tan larga, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, que 5 Fueron semanas. casi un mes, ¿no? Es No un fue mes. tanto Yo tiempo creo que para 3 una obra semanas. tan larga. O sea, si Con lo el tiempo queremos revisar estuvo bien, completo, pero como la postergamos, sí. yo ya la La había vida leído. se atravesó. Sí, la vida sí. Tal vez el límite puede ser 3 semanas Ajá. para no... O sea, yo creo que que era como 300 Otras sesiones con el páginas. tiempo. Sí, quizá. O sea, si son como 300 páginas, 3 semanas está bien. Sí. Bueno. Así lo haremos, así veremos. ¿No? Porque la tuya también es un libro completo, ¿no? Es un libro completo, 200 páginas. Según yo, está más laxo, no tiene esta parte experimental de dar. ¿Cómo se experimenta? Es de teatro. No lo fue tan experimental ya en esa parte, pero sí tiene su temática de decadencia occidental. Sí, El teatro ya lo clásico, tocamos ¿no? con la segunda de Fausto, también estaba bien. Ah, sí. La segunda parte está tremenda. Creo que lo que menos. Es un pasado, esa segunda parte es para ser leída, no para ser actuada. Sí, ya nadie Sí, lo muy podría bien. actuar esa cosa. Sería una gran producción ahí De 5 horas, ¿no? 6 horas. No me quiero ir. totalmente. Bueno, Una serie. recomendaciones sí tengo. Tengo una para comentar que recomendaron aquí. Y 2 películas que me gustaron. No la había visto, es un clásico de fantasía oscura, una reinterpretación del mito de Beowulf. El 13º guerrero, probablemente ya la han visto, ha pasado en TNT, cuando existía TNT, y en películas hollywoodenses. La protagoniza Antonio Banderas haciendo de un turco, ¿no? un hindú, un poeta del Islam que se une a la expedición de Beowulf para matar a Grete. Y me gustó mucho la reinterpretación del mito.
ya sabes, mucha acción, mucha fantasía y acción, y yo creo que está muy buena. Yo se las recomiendo para el género, ¿no? Fantasía oscura. Luego, la que más me gustó del ciclo de cine francés se llama La Pasión de Dodin, o como quien sepa pronunciarlo, sobre un chef de alta reputación, de alto nivel, seguridad, alimenta, prepara los platillos para grandes personajes de la aristocracia francesa, se compromete con un rey que llega ostentosamente, trata los banquetes como un discurso, van a haber mucha comida. Les recomiendo que vayan con el estómago vacío porque les va a dar muchísima hambre, y también su amor, Lleno, ¿no? Así. bueno, Ya comidos. yo la vi al revés y yo creo que disfruté mejor mi comida, te lo juro. Ok. Pero bueno, cada quien, ¿no? Opiniones, ¿no? Ajá, sí, y un amor muy lindo que tiene con su cocinera, que es además su esposa, al final de su vida, porque ella tristemente Es del ciclo de cine francés. Está en Amazon, la tradujeron bajo el nombre de El sabor de la vida, vaya título, pero así es. Es y una está película cristiana ya. Sí, es una película cristiana, pero está muy buena y la recomiendo mucho, me gustó mucho. La que quiero comentar de las recomendaciones es la serie de La Veneno. La Veneno. Ajá. Pero tienes que hacer el acento, si no, no funciona. No funciona. Sí, Pues mucho drama. me sumo a la recomendación. Está perfecta para dársela a tu jefe machista, ¿no? O a tu tío misógino. Conservador, está perfecta. Es una película sobre Miniserie. una miniserie bastante extravagante, muy propia de su género, la comunidad trans. Muy kitsch. Ajá. Yo creo que logra de alguna manera, o sea, tiene un muy buen éxito, consiguiendo la empatía por la comunidad LGTB. Lo que creo que ya me empecé a separar es la estructura de la miniserie. Yo creo que se vieron forzados algunos elementos cursis o emocionales cuando golpean a su amigo. Me parece que la música ya estaba como de melodrama, como ponte triste, y sí, sé que es una escena triste, pero parecía ahí una explosión de emociones y dije, me parece un poco saturado ahí. En la parte técnica, en la parte del discurso, me gustó mucho la metáfora del pavo real, que dice que el pavo real exhibe, ¿no?, su cola no solo para atraer parejas, sino también para defenderse. Y me pareció una muy buena metáfora sobre cómo llevaban el discurso de esta persona que pasó de su transición de ser un varón reprimido terriblemente por su madre a una personalidad exuberante. Sin embargo, lo que ya me separé o ya no entendí es que no se aborda mucho o no vi entre la relación entre el modo de ser y los patrones de comportamiento. Me parecía más que el caso de el pavo real obedece más a un patrón de comportamiento que a un modo de ser. La serie se centra mucho en la seguridad del modo de ser. Mi modo de ser es el correcto, el que está incorrecto es la sociedad. Sin embargo, la Veneno no sería la Veneno si no hubiera sido tratada como fue tratada la sociedad. Es decir, obedece quizás a un patrón de comportamiento, consecuencia de una agresión que sufrió toda su vida. No necesariamente sea su única verdad, o sea, que tenga que exhibirse a todo, atacar,
que sienta que está en la defensiva es algo Siempre triste, sea tan frontal, ¿no? es algo social, no de identidad, y me parece que se mezcla. Entonces, yo lo veía así como, o sea, el modo de ser es el que es el tuyo, ¿no? O sea, natural. Ajá, o sea, el modo de ser es el que escogiste, pero tu identidad, o sea, si tú no hubieras sido agredida tanto tiempo, tantos años, no tendrías que estar tanto a la defensiva. Entonces tu personalidad es casi resultado de toda la vida que llevaste, ¿no? Estás como atrapada ahí. Ya me puse a la defensiva. Es broma. Pero, o sea, hay que tocar en algún momento esa quizás- diferencia, no la termino de entender. bueno, Pero la mejor escribe en en otro otro momento, momento, sí. ¿no? En otras circunstancias. Y quizás con una lectura Sí. que yo ya esté yo más informado, porque tampoco es que yo me haya metido correctamente o informadamente al tema. Y sin embargo, creo que la recomiendo mucho por el tema muy bien logrado de la empatía con la comunidad LGTB. Léete el de Fenomenología Queer de Sara Ahmed, que es el que te puede servir de base para que te puedas informar, inclusive con filosofía hermenéutica, sobre esta parte de las identidades. Ese libro a mí me gustó mucho porque problematiza eso, el otro y cómo se puede pensar desde la hermenéutica, con Merleau-Ponty, hasta con el propio Husserl, Para un las laberinto. identidades. Hasta me dan ganas de que después, si nos da la vida, pues lo podamos leer aquí entre todos y comentarlo. Vamos a discutir. Sí, Claro. Tú que decías que necesitas información, ahí puedes empezar como un punto de partida, creo. Bueno, sí, yo me aventuro a lo que... Y te lo recomienda alguien que es parte de la comunidad. Chao. Pero está bueno, me pareció así Está bien como hecho. fabuloso para recomendárselo insisto, no a tu patrón machista o a tu tío misógino, y que hagan ahí corajes toda la película. Y nada más sobre eso. No sé si tú, Héctor, no tienes recomendaciones. De Me ver, pasó leyendo a vi Faulkner. Live. Ajá, sí, la última semana de Betty Cool porque no avanzaba. Vi Live nada más, que era como una especie de Alien, sentí más laxo. De ahí vi mucho One Piece. Y lo último que vi fue Life Force. La estos gran vampiros película del espacio que como que chupan la vida de los otros o el alma. Sí. De serie B y los del espacio, ¿cómo se llama? Payasos asesinos del espacio. Sí. Esa es una Esas película son de culto. muy de serie B mis Oye, ya les recomendaciones. recomendé la de In the Shadows, sí, ¿verdad? De Shadow. La de Star Plus. Bueno, ya no es Star Plus, ahora es Disney Plus. ¿Se llama esto? Sí, es de vampiros, es una comedia de vampiros. Y se llama En la What We Do in the sombra. Shadows. Lo que Ajá, hacemos What en We las Do in the sombras. Shadows, Pues sí, yo ya lo vi, sí, está Ah, preciosa, sí. muy Está buena. hit. ¿Van a sacar otra temporada serie o es mi también. imaginación? No, Pues ya es la acabó, última. Ya acabó. No, falta una más. Ok. Es la última, ya. Porque estuvieron en la Comic Con y yo dije, pero eso quiere decir que van a sacar otra temporada. Sí, porque la película también era muy... La película era muy Ah, buena, la- la novela. ¿Es una película o es un corto? Primero fue una película y ya después sacaron estas. Era, creo que de Nueva Zelanda, creo la película. Y Está fue un sí. boom y ya hicieron la La serie. serie está increíble. Sí, la serie también yo la he visto. Todos los personajes son 10 de 10. El otro que quería ser vampiro por... Ay, ¿cómo se llama Guillermo. Ajá, pero quería ser vampiro por... ¿Cómo se llamaba este personaje del entrevista con el vampiro que hace? Ah, Banderas, es porque. Ay, no me acuerdo, ¿Cómo se pero llamaba sí. el vampiro ese que hacía? Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro está Antonio Banderas. Y él- Pero ¿quién ¿cómo se llama el representa? personaje? Él del vampiro? representa a Armand. Armand. Por Quería Armand. ser por Armand. Porque era un latino. un no sé. latino vampiro. Ay, me encanta. Sí. Sí, se van a ir a la mierda luego. Sí, esa entrevista de vampiro estaba más o menos. Al principio no me latía mucho. Pero la que le siguió fue una porquería, así que no me gustó casi nada. ¿Cómo le dice? La reina de los condenados. Ah, sí. Fíjate, la empecé a ver en Max y como a los 10 Daba la minutos de música, cambié. ¿no? Sí, la música está muy buena. Pero no, o sea, al esta estrella de rock super. Pero sí que está medio cajeta porque sí lo ponen como muy arrogante, ¿no? De que yo Lo soy un ponen muy vampiro, vanidoso, me muy- levanto. Sí, está- Pues es que no lo Muy pensaron mainstream. como en una saga, ¿no? Ajá. Sino No, lo sí. hicieron
Pero Esta es el la saga mismo, de, entonces. de esta Anne Rice. Anne Rice, sí, pero son Rice. como 8 libros. Las crónicas vampíricas. Sí. Sí, son muchas. O sea, el personaje es, de hecho, es Armand, ¿no? El personaje que aparece en todas. Sí. Bueno, y Louis también. Louis no aparece en la de la Reina de los Condenados. No, pero Según yo, el la libro- entrevista del vampiro sí. El libro narrativo es Armand. O sea, Ay, intenté ver la serie y no me gustó. Se me hizo muy aleccionadora. No, yo. ¿Cuál? La serie de la entrevista con el vampiro. ¿hicieron una serie? Hicieron una Louis serie lo con hicieron esta. negro. Louis es negro y también está Claudia también. Y pues quedó No, pero muy bien. la película es muy buena. ¿Eh? La película es muy buena, la de entrevista. Pero siempre pueden abarcar más con una serie. O sea, las series siempre Claro. pueden ser llamativas por ese hecho, ¿no? Que puedan abarcar más. Más detalles que la siempre. película. ¿no? Sí, porque además el libro tiene un montón de cositas que no salen de Nunca lo he leído. Lo leí cuando... Antes de que No, porque leímos con mi amiga a Drácula y tenemos que hacer un trabajo para nuestra clase de investigación en el CCH. Y dijimos, hay que hacer una comparación entre los vampiros. Entonces ya habíamos leído a Drácula y leímos un par de libros Andrés, de Anne Rice. le faltó Crepúsculo. Sí, pero Ya es... está en la grabación. Bueno. Para que no tengas que editar tanto. Ya no vas a recomendar algo más porque nos fuimos a la... Ya Sí, con eso cerrar para pasar no, después. ya no voy a recomendar más, excepto que vayan a la Cineteca, porque ya la nueva ya está Cineteca de las Artes, Ah, ya la fui. de- ¿La de Chapultepec? Chapultepec, no, La del Ah, Senado. la del del Senado. cine. La del CENAR, ya fui, también es una recomendación de un lugar, está muy buena, y se arma un club cinéfilo. ¿A poco? Ajá. No sé qué, cada día, creo que los jueves o algo así, en donde la función es gratuita y se ponen a comentar Los jueves. creo que sí, los jueves. Cuando fui, creo que era jueves. Entonces, habrá que informarse bien qué día está el club, pero está con eso, ¿no? Nada más informarse y aprovechar las funciones gratuitas y comentadas por las personas que van allí. Y nada más. Está muy padre las instalaciones. Bueno, a mí me gusta.